Y es tiempo de darle la bienvenida a Pamela Caletti, diputada del Frente de Todos en la provincia de Salta. Le damos la bienvenida, gracias por atendernos después de esta jornada tan maratónica y agotadora, no solo del último día, sino de toda la semana. ¿Cómo está, diputada? Hola, muy buenas tardes. Sí, fue una semana intensa entre la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas y bueno, luego la votación ayer. Pero bueno, por suerte pudimos concluir con los consensos necesarios para sacar el proyecto de ley. Usted es una de las diputadas del Frente de Todos que apoyó y acompañó el proyecto de ley, y el bloque que usted integra es el principal bloque, o casi el único bloque que votó de manera dividida, ¿no? Optó tanto por la aprobación como por el rechazo como por la abstención. ¿Qué análisis hace de esa composición de los votos y si les sorprendió alguna de las definiciones que se dieron a conocer finalmente en la madrugada de hoy? No, lo habíamos hablado previamente. Nosotros tuvimos una reunión de bloque el domingo, antes de que empiece el trabajo en la... Ya lo habíamos hablado antes, desde que Máximo había renunciado a la presidencia de bloque. El domingo, antes de la reunión en comisión que empezaba el lunes, nos reunimos en el bloque también, nos reunimos con el ministro Guzmán, su equipo, hicimos todas las preguntas. Ahí entre nosotros también intercambiamos opiniones, posiciones. En la semana fuimos compartiendo y debatiendo, tratando de convencer de un lado y al otro entre los propios compañeros. No solo el trabajo fue con la oposición, sino también dentro del bloque. Y finalmente, bueno, el día de la votación también lo conversamos entre pasillos a la mañana. Nosotros tuvimos a las 11 de la mañana una reunión de bloque y después empezamos la sesión a las 2. Y ahí ya sabían... habíamos compartido. ¿Ahí ya sabían cómo iban a comportarse cada uno de los espacios políticos? Digo, ¿se había definido previamente? ¿Les habían comentado cómo iban a votar o hubo sorpresas? La gran mayoría, no hubo sorpresa. La gran mayoría lo tenía ya definido y otros había toda una discusión que se llevó hasta último momento, una definición, el bloque que votó en abstención y por negativa. Habían divisiones en un lado y en el otro, pero sabíamos que ellos votaban o por abstención o por negativo o divididos según las propias convicciones, y quienes votábamos a favor ya sí lo teníamos definido, ¿no? Eso sí, no tuvimos, los que votamos a favor fuimos los que votamos a favor y los que votaron tanto en contra como abstención eran los que iban a votar así. Quizás varió un poco la composición, pero los números se mantuvieron tal cual lo teníamos previsto. Ahora, ¿qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. ¿Cómo queda... Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo queda el presidente o el gobierno parado después de una votación en un proyecto tan decisivo como era avalar o no el acuerdo con el Fondo Monetario, cuando de un bloque de 118 diputados, nada menos que 41 optaron por abstenerse o votar en contra? Digo, ¿cómo imagina que se reconfigurará el bloque de acá estos próximos 2 años y cómo queda parado el presidente después de esto? Mira, yo creo que obviamente a mí y desde nuestro bloque nos hubiese encantado que tengamos consenso en este proyecto que es tan difícil, ¿no? Y que era tan importante para nosotros. Nos hubiese encantado que tuviese unanimidad, pero esa no es la realidad y además va conforme a nuestras convicciones. El Frente de Todo es justamente este frente que tiende a respetar al otro, respetar la identidad, el que ha generado todos los proyectos de ley, de debates sobre el respeto de las propias decisiones, de la ideología, la ley de autodeterminación. Entonces, que nosotros más que nadie en esta Argentina tenemos que respetar al compañero que piensa diferente en nosotros. Obviamente tuvimos el resultado que queríamos, que era que la ley sea sancionada, no caer en el default, que era lo importante, y pudimos conseguirla manteniendo la diversidad en la unidad. Entonces, distinto hubiese sido el resultado y quizás hubiesen sido distintas las configuraciones si no hubiésemos tenido la posibilidad de obtener este resultado, cada uno votando conforme su leal saber y entender, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Ahí usted recién remarcaba esto de que, bueno, votaron de manera distinta. No es la primera vez que dentro de el bloque oficialista y también de otras bancadas se vota de manera variada respecto a algunas leyes en particular. Pero bueno, en este caso se trataba de una ley fundamental para el Ejecutivo Nacional, para el país, que tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Lo que quería saber es, de acá para adelante, ¿cómo cree que va a ser el
trabajo que se va a dar dentro del bloque oficialista en los próximos debates que haya en la Cámara de Diputados, en temas que también, bueno, hay una agenda grande respecto a proyectos económicos? ¿Cómo cree que se va a poder trabajar teniendo en cuenta esta división, si quiere, que se dio al interior de la bancada? Bueno, creo que esto lo tuvimos claro desde el primer momento, ¿no? Unidad en la diversidad. Creo que todos tenemos diferencias en el bloque, en la familia, con los hermanos, con la pareja, tenemos diferentes visiones, posiciones, entonces lo que tenemos que buscar es aquello que nos une y no aquello que nos separa. Este tema era muy crucial porque tiene una larga historia y trayectoria en esta materia, teníamos visiones muy diferentes, pero aún cada uno manteniendo sus convicciones y sus posiciones, digamos, no se ponía en riesgo este proyecto del Ejecutivo que era fundamental. Entonces se decidió ir de esta manera y en el bloque dejar que es lo que corresponde, que todos los compañeros y compañeras puedan tomar su decisión de acuerdo a sus convicciones. Sin duda, creo que desde el bloque tenemos que trabajar hacia adentro en aquellas cosas que nos unen, que son muchísimas más, y en una agenda de gobierno que se tiene que intensificar. Empezamos con el tema del presupuesto, ahora con el, bienes personales, FMI, hemos estado que la urgencia, las contingencias nos vayan marcando la agenda, ahora tenemos que empezar a marcar la agenda que nos une y trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Y considera que en ese trabajar por una agenda que une al oficialismo puedan encontrar también unidad de criterios con sectores de la oposición, Sí. principalmente con Juntos por el Cambio? Digo, porque parte de la argumentación de toda la oposición fue justamente que el plan de gobierno que venía aparejado a la propuesta de las facultades delegadas al Ejecutivo para poder negociar fuera excluido del debate en definitiva, que es la política pública que quiere llevar el Ejecutivo para saldar la deuda que tiene la Argentina. ¿Cree que hay igual un punto de encuentro? Obviamente, va a haber puntos de encuentro y puntos de disidencia. Creo que hay que buscar esos puntos de encuentro para poder avanzar en eso y también hay que dar los otros debates igual, digamos, sin duda. Yo, me pasó en el caso de mi compañero que era Emiliano Estrada, que Sí. nosotros entramos juntos, él fue ministro de Economía y yo ministra de Justicia Sí. juntos, trabajamos hace mucho tiempo, fuimos candidatos juntos, toda la campaña, la verdad estamos sentados juntos, viajamos juntos y votamos diferente y nos peleamos Muy y bueno ese nada, y ejemplo. seguimos siendo amigos, compañeros, y igual, y acá en Salta todo el mundo porque creen que somos fórmulas, ¿no? Somos parte del mismo frente, pero pensamos independientes. Claro. Entonces, fue todo un tema acá en la provincia de Salta explicar esta situación general en Buenos Aires, en Salta. En lo Porque, local, claro, cuando digamos. nos votaron, en lo local, porque nos votaron a los dos juntos y no solo en la campaña, en nuestra vida profesional hemos trabajado mucho tiempo juntos. Entonces, y en la militancia y un montón de cosas, pero en este tema puntual pensábamos diferente. Yo estoy absolutamente convencida, voté con absoluta convicción de que había que aprobar esta refinanciación. No me gusta el FMI, igual que a todo el resto del bloque y de mis compañeros, pero nosotros nos pusimos a la Argentina en esta situación y entendíamos que sí debíamos darle al Ejecutivo hándicap, un poco de línea de tiempo, porque en definitiva esto no resuelve los problemas de la Argentina. Yo escuchaba la oposición que empezaba a venir a decir que esto no resuelve los problemas de la Argentina. ¿Y quién dijo que los resuelve? No, obviamente no los resuelve. Claro. Hay una deuda que era impagable y que hoy, en 2022, 19.000 millones, 2023, 23.000 millones. No tenemos reserva, un contexto inflacionario, en un mundo que entra en conflictos bélicos y geopolíticos. Entonces, digo, hay una realidad. Debemos la plata, no tenemos para pagar y nadie nos presta. Y no podemos emitir más. Entonces, y Argentina no soporta otra crisis como la que tuvimos en el 2001. Default es recesión, es desempleo, es pobreza. Entonces, y esto perjudica a los gobiernos provinciales, a los gobiernos nacionales, a las pymes, a los productores, a todos los argentinos. Un tejido social y económico que ya está golpeado, no podemos permitir que se resquebraje con este default. Entonces, lo que hacemos con esto es refinanciar, es ganar tiempo y en función de eso habrá un poder ejecutivo que es el que tiene la competencia constitucional para poner en marcha un plan de gobierno para que este nuevo tiempo, aire que le da esta refinanciación,
empezar a producir Argentina para poder hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Ahora, ¿se podrá poner en marcha ese plan de gobierno cuando algunos de los actores que se opusieron anoche o esta madrugada al proyecto de ley forman parte del gobierno de Alberto Fernández? Digo, se habla del loteo de los ministerios, hay representantes de la cámpora, del masismo y del albertismo en el poder, en los diferentes gabinetes, en los diferentes ministerios, perdón. Digo, en lo que queda de acá a 2 años, ¿se va a poder trabajar de manera coordinada entre los diferentes ministerios justamente para crecer y poder pagar la deuda en el año 2026? Eso necesariamente que tiene que ser así. Hoy lo explicaba en una radio. Sí, a ver, si vos tenés determinados ingresos, ¿no? No tenés ahorros, tenés ingresos limitados, tenés gastos altos y tenés un crédito hipotecario y te van a rematar la casa. Y viene el banco y te dice, renegocio o te remato. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Renegociar? ¿Resolviste tu problema? No, lo pataste para más adelante cuando tengas que pagar. ¿Qué vas a hacer más adelante? O incrementás tu ahorro, o reducís tus gastos, o sacás otro crédito. No hay otras opciones, no hay magia en esto. Entonces nosotros dijimos, no estamos dispuestos a que haya un ajuste en materia previsional, regional, previsional, laboral, en que no haya tarifazo como hubo en la época de Macri. Esas cosas están clarísimas. ¿Cuál es el camino? El camino productivo. Ahora, ese camino es un camino que requiere medidas de mediano y de corto, mediano y largo plazo. El Poder Ejecutivo, según la Constitución Nacional, es unipersonal, es el presidente, es el que arma ese gabinete. Y ahí está esta madurez que tenemos que tener desde la política, quienes hacemos política y quienes pertenecemos a los otros sectores, para asumir los cargos o roles que la Argentina necesita y no los que un espacio político necesita, ¿no? Yo pertenezco al peronismo, en que primero está la patria, luego el movimiento y luego los hombres. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los dirigentes políticos y yo estoy convencida que quienes comparten mi espacio político tienen en claro eso. La Argentina está en una situación crítica y no hay más lugares para los egoísmos. Y vamos a trabajar en ese sentido. Quien vaya a ser el armador será en su momento el presidente, junto con la vicepresidenta, Sergio Massa y toda una coalición de gobierno. Pero quien va a asignar roles seguramente en el Ejecutivo, en este plan de gobierno, será el presidente. Diputada, usted ahí remarca que el país está en una situación crítica. No sé si pudo leer el documento de 15 páginas que difundieron aquellos diputados y diputadas que votaron en contra o se abstuvieron del Frente de Todos, donde en ese escrito mencionan que con este acuerdo que se llegó con el FMI, esa situación crítica que usted describe se va a profundizar, según lo que dicen en ese texto, a lo largo de este escrito, es que ellos no están en contra de que se haga un acuerdo con el FMI, que el problema es lo que dice ese acuerdo y que, bueno, lo que se va a hacer es que se profundicen todos los problemas que hoy tiene la Argentina. No sé si lo pudo leer, si pudo verlo, quería saber un poco su parecer respecto a eso. Yo, bueno, claramente porque voté en otro sentido no comparto esa visión, claramente. Para mí, nunca acordar con el FMI va a ser bueno, jamás. Ni acordar originariamente, ni refinanciar. Si tuviésemos la plata, haríamos lo que hizo Néstor Kirchner, le pagaremos, lo sacaríamos de encima. Y podríamos tener absoluta libertad para determinar nuestra política económica. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad hoy es que debemos una deuda que es absolutamente impagable, no tenemos reserva, no podemos emitir más porque la pandemia y la crisis que pasó hizo que haya una mayor emisión monetaria y ahora por el contrario necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central, necesitamos fortalecer las divisas del exterior. Hay un informe del FMI que es clarísimo, no lo digo yo, ¿no? El informe del FMI, miren, si no lo tengo... acá lo tenés justo, estaba viendo, mira. El FMI dijo, el programa no alcanzó de Mauricio Macri, el stand-by, no alcanzó los objetivos a pesar de las significativas correcciones de las políticas económicas. Los crecientes pagos netos de deuda privada, sumado a la fuga de capitales de los residentes, sometieron el tipo de cambio a una presión considerable. El tipo de cambio continuó depreciándose, empujando al alza la inflación de la deuda en pesos, debilitando los ingresos reales, especialmente de los segmentos más vulnerables. Eso es lo que pasó. Esto es una deuda injusta, impagable,
¿Y qué es lo que pasó? No se tomaron las medidas para cuando ingresó ese dinero del Fondo Monetario Internacional evitar la fuga de capitales. Y la plata se fue, la plata no está en el país. Lo que tenemos que hoy, esta refinanciación, lo que va a hacer es poder darnos más tiempo para iniciar un proceso de producción. Yo creo que en realidad, claramente, nadie quiere que el FMI esté acá, pero hoy, en la situación crítica en la que estamos, por necesidad y por responsabilidad, no quedaba otra que refinanciar la deuda, que no lo soluciona. Esto implica tiempo para tomar esas decisiones de reestructuración. Creo que el kit de la cuestión, lo importante ahora va a ser cómo es ese programa económico. Ese programa económico no fue lo que votamos en el Congreso, porque ese era el proyecto original que había mandado el ministro Guzmán, que fue objeto de innumerables modificaciones. El Congreso lo que hizo es autorizar al Estado argentino para tomar este programa del FMI y refinanciar la deuda. Como consecuencia de eso, y se facultó al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo adopte las medidas a tal fin. Entonces ahora será el Poder Ejecutivo el que determinará ese plan de gobierno, y esas condiciones del plan de gobierno son las que hay que pelear con el FMI, donde ya Argentina plantó una línea de la cual no se puede correr, que es no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, determinadas pautas que se tienen que valorar, por ejemplo, emisión monetaria, todo lo que es el gasto público, pero en determinados gastos. Entonces, hay una serie de pautas que esas las va a determinar el Poder Ejecutivo, no las determinamos en el Congreso. Esa es la visión que tenemos desde el sector que votamos a favor en el Frente Todos. Le quería preguntar, con esta cronología que usted había hecho de cómo habían sido los encuentros en el oficialismo para debatir este proyecto, y también en referencia a lo que hacía referencia recién justamente respecto a las modificaciones que se incorporaron. Que el día miércoles se haya alcanzado una síntesis y una negociación con los distintos sectores de la oposición pudo configurar de otra manera también la capacidad y la posibilidad cierta de que 50 diputados rechacen 41 diputados, ¿no? El Frente de Todos rechacen o no acompañen el proyecto, porque digo, la posibilidad de que todo el sector opositor haya firmado el dictamen generó ahí cierta respaldo, cierta tranquilidad para ejercer el derecho a, elegir como querían votar cada uno de los diputados, tranquilizar en todo caso las presiones. Claro. Claramente, obviamente baja la presión y la tensión porque uno sabe que tiene el resultado que va a resolver, pero esa es una pregunta que debería responder el otro sector, porque yo tuve desde el primer día, yo estaba convencida, yo viví el 2001, sé lo que fue, o sea, sé que mamá no tenga para darnos de comer, la hiperinflación de Alfonsín, o sea, esto no me lo contaron, lo vivimos, vi la angustia de mi vieja que se quedaba sin laburo, o sea, contaba Germán Martínez, nuestro presidente de bloque, que ya lo habíamos charlado en privado, que él cuando era chico en algún momento le ejecutaron porque no podía pagar el alquiler, entonces le ejecutaron la vivienda, que era un crédito exactamente, y si a él el banco le hubiese dicho te refinancio y te doy 4 años y medio más y me empezás a pagar, lo hubiese optado. De eso se trata esto, o sea, en términos más sencillos. Es una refinanciación de una deuda que actualmente existe, que nos va a dar tiempo para implementar un plan para poder pagarla más adelante. Porque esto es refinanciar, es solamente estos 44.500 millones, lo vamos a pagar de otra manera diferente. Ahora, si no hacemos nada en ese entretiempo, vamos a estar en la misma situación dentro de 4 años. Exactamente, eso es lo que hay que resolver en este tiempo, pero eso no lo resuelve el Congreso, no votamos plan económico, nosotros votamos refinanciación de una deuda, aprobar que el Poder Ejecutivo vaya y renegocia con determinadas pautas en el FMI. Y con relación a los compañeros que no acompañaron, no sé, esta situación, nosotros el miércoles tuvimos 27 modificaciones, tuvo el texto, fue agotador, pero esto fue desde el principio, fue tremendo, hasta que llegamos a un consenso. La verdad que si eso cambió o no, cuál es su posición, habría que preguntárselo a ellos. En el caso nuestro, nosotros desde el principio, desde el domingo que hubo reunión de bloque, ya sabíamos cuál era nuestra posición y siempre la planteamos, ¿no? Ahora, si no entendí mal, usted plantea que la salida de esta crisis, de esta situación económica, es a partir de la producción para así robustecer las reservas en el Banco Central.
¿Cómo se explica que durante el periodo de sesiones extraordinarias y durante todo el año pasado y el Congreso no avanzó, que sí podría hacerlo, usted planteaba que el programa es del Ejecutivo, no se avanzaron una serie de proyectos que justamente fomentarían la producción, incrementarían las divisas en Argentina, como el proyecto de agrobioindustrial, el que tiene que ver con el sector automotor, y el de hidrocarburos? Digo, ¿por qué no se avanzó en ese sentido en este tiempo? ¿Qué pasó? El de electromovilidad, bueno, yo creo que sí. Lamentablemente, y lo he dicho en muchas oportunidades, la clase política tiene que entender que tenemos que tener la humildad y la grandeza suficiente para entender que la agenda de la gente es la que tiene que ser la agenda de la política. O sea, la agenda de la política tiene que ser la agenda de la gente. Esta grieta le está haciendo mucho daño a la Argentina. Creo que en algún momento tenemos que buscar esos puntos de contacto. A ver, no hay otra opción. Si vos tenés una deuda y no tenés ingreso, o gastás menos o ganas más, o sacás un crédito. Entonces, crédito ya no vamos a poder obtener porque lo máximo que tenemos es esta refinanciación. El ajuste, nosotros no estamos de acuerdo con el ajuste porque sabemos que ese ajuste lo que genera es una gran pobreza y una gran recesión económica. Entonces, lo que creemos que tiene que ser una restricción gradual del gasto, pero con un incremento de los ingresos. Argentina todavía no tiene explotada su capacidad productiva. Pensemos ahora, con la crisis mundial que hay por la invasión de Rusia a Ucrania y el tema del gas y el petróleo, si nosotros tuviésemos el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, si nosotros fuésemos independientes en términos gasíferos y en términos, o pudiésemos exportar al exterior. Entonces, pensemos si tuviésemos toda nuestra capacidad productiva en el campo y pudiésemos llevar alimentos al exterior y cubierto nuestro mercado interno. Entonces, bueno, hay grandes procesos que hay que dar productivos y ojalá este sea un ejemplo de un objetivo que yo creo que Argentina tiene y la clase política que plantear algunas directivas de las cuales no se discute. O sea, Argentina va para acá, Argentina va para producir, Argentina va para fortalecer de esa manera y tiene que poner valor en aquellos sectores que generan divisas. La emisión monetaria tiene que bajar. ¿Cuál va a ser el ritmo de emisión monetaria que se va a ir dando? Entonces, cuando nos pongamos de acuerdo en esas cosas, yo creo que Argentina puede ir poniéndose. Bueno, es un desafío, pero esto es un proceso. Es un desafío complejo el que tienen por delante. Diputada, exactamente. Después de que consiguieron ponerse de acuerdo en un tema tan trascendental como es el del el acuerdo con el FMI, ¿cree que de acá en adelante va a ser posible llegar a determinados consensos, retomando un poco lo que usted planteaba, alrededor de algunas iniciativas que el Ejecutivo Nacional quiere que se voten este año, sobre todo en materia económica? Sí, yo creo que sí. No va a ser fácil, está muy difícil, pero de todos modos, esta ley era muy importante y por eso quizás lo que llama la atención sobre estas diferencias que tenemos dentro del Frente. Pero en Juntos por el Cambio hay más de 10 voces. Nosotros tenemos un Frente de Bloque y dentro del Frente tenemos distintas visiones de los distintos compañeros, pero desde el otro lado también. Entonces creo que va a ser un año de desafíos para generar esos consensos. La política es eso, ¿no? Es conflicto y consenso. Si fuese conflicto constante, se termina destruyendo, que eso es lo que tenemos que evitar en la Argentina. Si fuese mero consenso, se fosiliza. Entonces, la política, que es el arte de lo posible, a través de la conformación de conflicto y consenso, ahí me sale, yo soy profesora de ciencias políticas. Ahí se le escapó la bolilla 1, exacto. Y exactamente, es eso, la política es el arte de lo posible, es el arte de convencer hacia el otro, hacia los objetivos, conflicto y consenso. Eso es lo que tenemos que buscar desde el Congreso de la Nación y con el Poder Ejecutivo para llevar a Argentina a esa visión de la Argentina que necesitamos. Ya no es la Argentina que solo queremos, sino la Argentina que necesitamos para poder salir de esta situación, ¿no? Diputada, muchas gracias por esta comunicación con la tercera edición de DTV. La comprometemos para que cuando esté aquí en la Ciudad Autónoma se venga al estudio. Sabemos que además de docente de ciencia política es abogada, ha trabajado mucho en el Ministerio de Justicia y la justicia es un tema muy complejo en la Argentina y ustedes tienen un desafío importante en la Cámara Baja. Así que cuando ande por acá, le invitamos a que se venga, así profundizamos un poco también en ese tema. Encantada.
Encantada. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, estamos recorriendo las miradas.